Bien, esta unidad corresponde a la gestión de procesos. Es la unidad 5 de la materia y vamos a ir viendo cómo empieza el proceso del análisis de laboratorio desde que entra la muestra hasta su culminación. Son los primeros pasos donde vamos a ver tipos de controles de calidad y cuáles son los pasos adecuados para que la muestra y el resultado, desde la muestra, desde que se inicia, hasta el resultado validado, cuáles son los pasos y cuál es el modo en el que tenemos que trabajar de manera correcta. Que cuando hablamos de gestión de las muestras, vamos a empezar a dar definiciones que ya tienen que ver de modo internacional y que están unificadas. Hay dos, nosotros nos vamos a regir por dos normativas internacionales, que son la Organización Internacional de Normalización, que son las famosas normas ISO, que están aplicadas a todos los ámbitos, no solamente al laboratorio, sino al ámbito alimenticio, de drogas, de estructuras, de cualquier producción industrial. Son normas que tienen un número, una identificación, y cada una corresponde a un determinado ámbito. Y el Instituto de Normas Clínicas y de Laboratorios, que son el CLSI, que van a definir una muestra como una o más partes extraídas de un sistema y están destinadas a facilitar información sobre ese sistema. En el caso del laboratorio, nosotros, si bien en la Argentina se lo denomina muestras, si ustedes leen bibliografía internacional, van a ver que hablan de espécimen o de muestra primaria. ¿Cuál es la importancia, y muy importante, de estas muestras? Son absolutamente fundamentales para la exactitud y fiabilidad de los análisis. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos muestras que nos brinden esa exactitud? Vamos a tener errores que van a tener implicancia directa en las decisiones de tratamiento. Si nosotros avanzamos un resultado o liberamos un resultado erróneo, van a procederse a hacer tratamientos o dejar de hacer tratamientos que sean adecuados para el paciente. Duración de las hospitalizaciones, repetición de análisis, es decir, si hay un resultado de laboratorio que no se condice con la clínica del paciente, el médico que va a decir, esto hay que repetirlo, lo cual provoca una demora en el diagnóstico y un perjuicio directo del paciente. Despilfarro de tiempos, suministros y reactivos. Para nosotros tener una clara determinación de cómo vamos a proceder en nuestra gestión de muestras y sobre todo en la gestión de procesos, es fundamental el manual de laboratorio, que es el trabajo final que ustedes van a tener que realizar. ¿Qué vamos a tener en cuenta en este manual? ¿Qué es lo que debe haber en el manual? Es fundamental para que todas las muestras se gestionen de manera adecuada. Debe estar disponibles en todas las zonas del laboratorio. El manual de laboratorio no es para que se escriba, esté guardado y no se utilice nunca más. Es algo cotidiano, de vida permanente, de corrección permanente y de mejora permanente. Todo el personal que tenga incidencia en todos los procesos de laboratorio lo debe conocer. Se debe actualizar regularmente y debe hacer referencia, en este manual tenemos que hacer referencia con respecto a los procesos de calidad. ¿Qué tengo que incluir en mi manual de laboratorio? Los nombres de contactos del personal, de los proveedores, de los laboratorios donde derivamos, de los laboratorios que nos derivan, de médicos derivantes, teléfonos del personal, nombre y la dirección, obviamente, del laboratorio donde estamos trabajando, horarios de ese laboratorio. Insisto, y acá vamos a volver a lo mismo, no todos los laboratorios, e incluso a la importancia del tamaño del laboratorio, van a haber distintos tipos de horarios. Hay laboratorios que tienen un horario definido, otros que hacen guardias, trabajan las 24 horas, que tienen determinadas los horarios para realizar distintos procesos. Entonces, esos horarios tienen que estar indicados en el manual de laboratorio para ver en qué días
en qué horarios puntuales se realizan las distintas determinaciones. ¿Qué pruebas se pueden solicitar? Es decir, qué pruebas qué pruebas realiza el propio laboratorio. La información detallada de los requisitos de las muestras también tienen que estar incluidas. Los requisitos del transporte de esas muestras en el caso que haya que derivarlas y en el caso de que se recepcionen muestras de otros laboratorios. Plazos de entrega, nosotros tenemos que tener noción, evidentemente, las muestras que son diarias, con el transcurso del tiempo uno memoriza qué demora tiene una determinada, un determinado análisis. Evidentemente hay análisis que no son rutinarios, entonces debemos consultar el tiempo de demora de ese resultado. Por ejemplo, si nosotros nos dedicamos a hacer bacteriología, un laboratorio especializado en bacteriología, obviamente vamos a tener memorizado y va a ser rutina cuánto demora un determinado cultivo. Ahora, si ese laboratorio que está especializado en bacteriología le llega una muestra que hay que derivar y que no sabemos el tiempo que va a demorar ni las características de las muestras que tenemos que tener un lugar a donde recurrir para consultar qué tipo de muestra tenemos que hacer, cuánto va a demorar el resultado, sobre todo para que el paciente tenga una información correcta y asertiva del proceso que está haciendo. ¿Cómo vamos a hacer recogida y la conservación de nuestras muestras? Esto es fundamental. El laboratorio es el responsable de la obtención de las muestras, ya sea que las tome él o no. Es decir, si nuestro laboratorio recibe muestras de otro laboratorio que deriva, el responsable de la calidad de la muestra que recibe es el laboratorio que procesa. ¿Sí? No puedo decir, uy, no me llegó la muestra correcta. Yo tengo que hacerme cargo de que esa muestra sea correcta, su toma, su transporte, su conservación. El laboratorio que procesa el análisis es el responsable de la muestra que recibe. ¿Qué características debe tener? Debe brindar información al personal sanitario, es decir, la muestra tiene que tener toda la información del personal que la procesa. Debe venir y debe estar transportada o recogida de manera en los recipientes y suministros correctos. Yo no puedo, hay muestras que tienen que estar tomadas de manera estéril, entonces yo las tengo que tomar en un tubo, en un Vacutainer, con las especificaciones que necesita. No puedo utilizar muestras o tomar muestras en recipientes que no corresponden porque ya ahí deshabilito todo el proceso. Si yo tengo que tomar una muestra estéril, supónganse, en este momento están muy de moda las muestras de toma de plasma, que tienen fines estéticos y en algunos casos médicos. Esas muestras tienen que ser tomadas con una especificación directa y clara. Si esa muestra está tomada de manera incorrecta, obviamente el proceso no cumple y puede traer perjuicios importantes al paciente. En el caso puntual del plasma, si yo tomo una muestra en un recipiente, en un tubo que no esté estéril, puedo llegar a ese plasma, una vez que lo centrifugo y lo proceso, es reinyectado en el paciente. Si no es un tubo estéril, puedo llegar a provocar una infección o una complicación al paciente al que se lo van a inyectar. Definir un buen sistema de etiquetado. Recordemos, en la unidad anterior hablamos de las etiquetas de los insumos. El sistema de etiquetado de muestras es de vital importancia. Yo tengo que ver en una etiqueta toda la información de la muestra que contiene. Tengo que revisar, en el caso que sean muestras que me llegan al laboratorio, minuciosamente si es una muestra que está coagulada, si está embolizada, si está lipémica, el volumen de muestra que me llega, si es el volumen que yo necesito, si es una muestra que está derramada, significa que ese recipiente se abrió, que posiblemente esté contaminado. Entonces, la recepción de la muestra igualmente, lo mismo, aunque no sea un laboratorio derivante de la sala de extracción a donde se procesa, ese traslado de muestra, la gente que procesa tiene que, cuando lo procesa, ver que la muestra esté en condiciones. Y si no está, es una muestra que tenemos que rechazar, que enseguida vamos a ver cómo lo hacemos.
¿Cuál es el primer paso en la llegada de nuestro, el primer paso del proceso que vamos a ver? La solicitud del análisis. Ustedes en práctica profesional seguramente ya han visto pedidos de análisis, qué características tienen, el nombre, la obra social, las determinaciones a realizar, viene con el diagnóstico, la firma, el sello y la fecha. La firma y sello del médico que lo solicita y la fecha. Esos son como los requisitos básicos cuando ustedes ven un pedido de análisis, van a observar. Claramente el tiempo y el entrenamiento hace que puedan detectar determinaciones que nadie entiende, empiezan a entender letras, por el solo hecho de leer el pedido ya se dan una idea más o menos de lo que están pidiendo el médico. Además de esa solicitud de análisis, generalmente en los laboratorios hacemos como una ficha paralela, que eso puede ser de manera manual, escrita en un cuaderno, en una libreta, en hojas membretadas, donde no se transcribe, pero sí se colocan datos del paciente, o si bien, o otros laboratorios que tienen sistemas de gestión informatizados, directamente cargan esa orden en el sistema. ¿Qué datos nosotros vamos a tener en esa solicitud de análisis? Al margen del pedido que hace el médico, porque esa orden médica, si es una obra social, pasa a la parte de facturación y se va, no queda en el laboratorio. Entonces nosotros tenemos que tener o una copia o la información que venía en esa orden cargada en nuestro sistema de gestión o en nuestros cuadernos o en nuestras carpetas o en el sistema que tengamos. Pero debemos tener esa información de la orden médica en el laboratorio. ¿Qué vamos a tener en nuestras fichas o en nuestros cuadernos? Primero la identificación del paciente, nombre, edad, domicilio, teléfono, correo electrónico, cómo contactarlo. ¿Qué análisis se le solicitaron? La fecha la fecha en lo que pedimos y la hora en que se recogió la muestra. El origen de la muestra en el caso que sea un laboratorio derivante, es decir, quién nos lo mandó. Datos clínicos si son necesarios, y acá si son necesarios yo lo resaltaría, porque hay datos clínicos que son de absoluta relevancia. Por ejemplo, si el paciente tiene una patología previa, si toma una medicación, no es lo mismo, por darles un ejemplo, hacer un análisis de hormonas tiroideas a un paciente que está tomando levotiroxina, es decir, T4, a uno que no toma nada. No es lo mismo hacer un panel de coagulación a pacientes que están anticoagulados o no, porque los valores que nos van a dar son distintos. Entonces, toda esa información es importante que la tengamos. Es decir, si el paciente toma medicación, si tiene una patología previa, si está en tratamiento, si ese tratamiento implica medicación, toda esa información tiene que estar volcada en nuestro laboratorio. ¿Cómo vamos a hacer esa recolección de muestras? Nosotros, cada laboratorio define un proceso de recogida de muestras para los análisis que realice. Cuando hablamos de un proceso, recuerden que hablamos de un inicio, un trayecto y un final. Para ese proceso, generalmente se elabora un protocolo con instrucciones. Este protocolo, en la mayor parte de los laboratorios que son más pequeños, no está escrito. Y en algunos laboratorios hospitalarios tampoco. Este proceso se pasa de boca en boca, del jefe de servicio a sus técnicos, y así, pero en pocos lugares está escrito. Y es muy importante que esté escrito. ¿Por qué? Porque siendo un compañero nuevo, un técnico nuevo, uno le dice, bueno, mira, léete este manual, que es cómo trabajamos, como para que tengas una idea de cómo se mueve este laboratorio. Y luego, bueno, obviamente que el diario se empiezan a subsanar dudas, pero es bueno contar con un lugar a donde nosotros podamos consultar, donde podamos ver dudas, o cuando no haya un referente a quien preguntar, dónde buscar la información que necesitamos. ¿Qué hay en este laboratorio, en este protocolo de instrucciones? La preparación del paciente. Recuerden que no todos los análisis tienen la misma preparación. Hay algunos que exigen ayuno, otros no. Sí hay determinadas pruebas que necesitan dietas previas.
ya sea de abstinencia de algún alimento o que deban ingerir algún alimento previo. Hay determinadas análisis que se hacen en distintas horas del día, sobre todo las que tienen ritmo circadiano, como por ejemplo el cortisol. No es lo mismo tomarlo a la mañana, a la tarde o a la noche. Toda esa preparación del paciente que nosotros se los debemos dar previo al análisis, es muy importante que lo tengamos protocolizado. ¿Por qué? Porque si nosotros no sabemos eso, cuando un paciente consulta, por ejemplo, cuando hay que hacer una determinación de ácidos grasos en materia fecal, donde tienen que hacer una dieta durante determinados 3 o 4 días antes a la toma de muestra, es importante que el paciente sepa y no que llegue a tomarla, a hacer la determinación y le digamos recién ahora, mire, ¿usted hizo la dieta? No, nadie me dijo. Entonces, para alguien que lo tiene que dar, o la persona que da las indicaciones, tiene que tener esa información. Obviamente, identificar al paciente, y este punto que parece una obviedad, generalmente puede llegar a ser un punto de error de los más graves y de los más frecuentes en los laboratorios, cuando el paciente está mal identificado. Ya sea identificado con otro nombre, con otro número de protocolo o sin identificación. Cuando tenemos una muestra que no está identificada, lamentablemente es terrible porque no, hay que volver a citar a los pacientes, hay que hacer un rastreo de ver quién es, y no se puede dar una certeza de lo que estamos trabajando. Entonces, si bien parece una obviedad la identificación de la muestra, aunque ustedes no lo crean, es uno de los errores que con mayor frecuencia se cometen en el laboratorio, sobre todo los que tienen etiquetado manual. Los laboratorios más grandes generalmente tienen un sistema de código de barras, que cuando entra un paciente se le da un código de barra, ese código de barra se imprime con una impresora para sticker y se coloca el código de barra en los distintos tubos en el mismo momento donde se ingresa. Entonces ese error se salva para siempre, porque todas las muestras, el extraccionista ya le llegan los tubos con el código de barra que corresponde al paciente. Lamentablemente no todos los laboratorios lo tienen y seguimos con el etiquetado manual. ¿Qué es etiquetado manual? Escribir con un fibrón indeleble el nombre del paciente o el número de protocolo, cualquiera sea la metodología. ¿Qué tipo de muestra voy a necesitar? Si necesito suero, plasma, sangre, orina, saliva. Y acá vamos de nuevo, otro error. Si yo tengo que hacer un análisis que se hace en plasma, como por ejemplo la CTH, y yo le saco suero, es una muestra que no me sirve, porque la concentración de ACTH en suero es inexistente. Entonces tengo que volver a citar al paciente porque yo no puedo dosar en suero. Es un acto de una absoluta irresponsabilidad. Entonces, tengo que asumir el error, llamar al paciente y decirle, mire, tiene que venir a volver a sacarse sangre, con todo lo que eso implica. Entonces, necesitamos tener qué tipo de análisis y qué tipo de muestra requiere cada determinación. El tipo de recipiente es lo mismo que hablamos recién, qué tamaño, qué aditivos llevan. Hay muestras que son sobre todo de orina, que necesitan determinados aditivos, ácido clorhídrico, por ejemplo, o hay que darle una determinada acidez para dosar la calciuria, por ejemplo, o el ácido úrico en orina. Entonces, o hay muestras que tienen que ser conservadas, o determinadas, si yo las tengo que transportar, para el caso de las muestras microbiológicas, tenemos que tener determinados recipientes que sean adecuados. Yo, a ver, por ejemplo, si yo tengo que tomar una muestra de un cultivo, ya sea nasofaringio, de flujo, lo que sea, no lo puedo mandar en un hisopo seco. Para transportarlos tienen que estar en un hisopo con medio de Stuart. No sé si ustedes lo vieron en microbiología, pero son unos hisopitos que viene el hisopo, es un tubo largo donde hay un medio de cultivo. Entonces, ese hisopo se puede transportar porque tiene un medio adecuado. Si yo lo mando en un hisopo seco, esa muestra se seca y no sirve para nada. Cuando la persona que la reciba en microbiología no va a encontrar absolutamente nada para trabajar, porque esa muestra está seca y no sirve, y recontra súper contaminada. El etiquetado de la muestra, volvemos a lo mismo.
Y hay muestras que requieren una manipulación especial. Por ejemplo, hay muestras que tienen que viajar o transportarse de manera refrigerada, sobre todo las muestras que viajan congeladas. Todos los paneles de coagulación son muestras que, en su gran mayoría, no todas, pero muchas, van congeladas. Otras que van al resguardo de la luz, como por ejemplo las vitaminas que se oxidan con la luz. Entonces, los resultados en esa muestra, si son evaluados y han sido transportados de manera incorrecta, van a ser obviamente distintos. Hay otras entrega rápida, es decir, que tienen que ser muestras procesadas en el día. Si yo tengo un espermograma, que yo necesito ver viabilidad, vitalidad de espermatozoides, no puede ser una muestra que será tratada o derivada con un día de retraso, porque esos espermatozoides se mueren. Entonces yo lo único que voy a poder ver es morfología y cantidad, pero no voy a poder ver motilidad, qué tipo de células tiene, o sea, cambia absolutamente el parámetro con el que yo lo mido. Entonces tengo que tener en cuenta qué tipo de análisis hago, nuevamente, aunque suene repetido, lo vamos a ver varias veces, con el tipo de muestra, cómo debe ser transportada, cuándo debe ser resuelta. Cuando los pacientes recogen sus propias muestras, el caso más común es el parasitológico. El parasitológico, ¿saben lo que es? Es el estudio de parásitos en materia fecal. Esta muestra requiere una preparación médica, una preparación previa, que el paciente debe tener. Entonces se va a acercar al laboratorio, nosotros nos vamos a asegurar que ese paciente tenga los kits, o se los proveemos en el propio laboratorio, o los pueden comprar en la farmacia. ¿Cuáles son las instrucciones? Las precauciones de seguridad que tienen que traer en la muestra, para que las muestras, repito, no vuelvan volcadas, o chorreadas, o hayan perdido la mitad del material en el camino. Y se pueden, generalmente, este tipo de instrucciones tienen que ser dadas de manera clara. Nosotros a veces utilizamos un vocabulario que el paciente no termina de comprender. Entonces tenemos que tener una manera clara de comunicar las muestras o forma de gráficos. Hay muchas instrucciones que vienen con dibujos. Entonces, si tenemos esa posibilidad de tener en nuestro laboratorio protocolizado, impresos, esa manera de cómo debe tomarse la muestra con dibujos o cuadros, generalmente son más fáciles para que el paciente las comprenda. Empezamos con nuestro procesamiento. Es decir, procesamiento, ¿qué es? Procesar muestras, empezar a analizarlas. Y acá empiezan distintos puntos que vamos a ir viendo. Primero que tenemos que ver, verificar la calidad de nuestra muestra. Primer pantallazo, etiqueta adecuada, es decir, que yo sepa a qué paciente le pertenece, que el volumen de la muestra sea el adecuado, que esté bien conservada, que sea propia para el análisis solicitado, es decir, que si es un análisis que se hace en suero, me mande el suero, si es un análisis que se hace en saliva, tenga saliva, si es un análisis que se hace en orina, tenga orina, y la solicitud del análisis que me están pidiendo, ¿sí? Entonces yo con esos 5 puntos voy a decir, bueno, listo, está bien, esta muestra es de calidad, la recibo. ¿Qué pasa cuando una muestra no tiene estos 5 puntos que son muy sencillos, pero que muchas veces no se cumplen? Y acá viene la parte más difícil, y se la digo con mucho dolor, que es rechazar una muestra. Este paso, el rechazo de la muestra, es esencial. Porque si yo trabajo con mala muestra, tengo mal resultado. Y esto grábenselo. Mala muestra tiene una incidencia directa en el resultado. Entonces, tenemos que tener criterios específicos y respetarlos, cueste lo que cueste. Yo entiendo, y se los aseguro porque lo he vivido, que rechazar una muestra, no hablo de rechazar una muestra de un laboratorio derivante, sino de nuestro propio laboratorio. Tenemos que procesar una muestra y la vemos y está mal, hay que llamar al paciente y que venga a sacarse sangre de nuevo o traiga la muestra de nuevo. Repito, con todo lo que ello implica, enojo del paciente, en la mayor parte de los casos,
enojo de nuestros jefes, pero es importante que se haga a conciencia y tener absolutamente claro, incorporado, metabolizado, que si yo trabajo con una mala muestra no puedo tener certeza en el resultado que estoy dando. Entonces, vamos a aplicar los criterios, que ya los vamos a ver, y que generalmente los directivos, de los directores técnicos de los laboratorios, revisan el número de muestras que se han rechazado y el motivo. Entonces, ¿esto de qué sirve? No para decir, uy, vos te equivocás, no sé. Simplemente para saber en dónde está fallando, la toma de las muestras o la recepción de las muestras y mejorarlo. Este punto lo vamos a trabajar más adelante cuando veamos la unidad de auditoría. ¿Cuáles son los motivos más frecuentes de rechazo? Muestras sin etiquetar, ¿sí? O que no coinciden con el pedido del análisis, es decir, me mandaron plasma y yo tengo que trabajar en suero, o al revés. Tubo, es súper frecuente, el tubo que esté roto con fugas, es decir, que esté volcado. Información insuficiente del paciente. Muestra hemolizada, esta es terrible porque una muestra hemolizada generalmente, siempre es por una mala extracción de sangre. En una extracción limpia no hay hemólisis. La hemólisis, recuerden que es la ruptura del glóbulo rojo. Generalmente la hemólisis sucede, o la extracción, que sea una extracción dificultosa, por lo cual rechazar esa muestra implica doble fatalidad, porque es una muestra que tengo que volver a extraer a una vena que me costó sacar. Y otra situación donde se hemolizan las muestras es que los tubos estén sucios o que les haya entrado agua. Que generalmente es más difícil, pero pasa. Es decir, que haya un tubo con mojado, que no esté lo suficientemente seco. Por suerte, y ahí es una tendencia, lo que pasa es que, bueno, ahora justo vamos a tener que retroceder, pero hay muchos laboratorios donde se usan tubos primarios, entonces no hay que trasvasar la muestra desde donde se produce la extracción a los tubos de proceso. Entonces todo se hace en ese tubo primario, se centrifuga en ese tubo primario, los aparatos ponemos ese tubo primario, entonces ya el tema de que el tubo sucio o el tubo mojado se descarta. Esos tubos realmente son bastante más costosos que los tubos normales, entonces hay mucha gente no lo puede usar y ahora con el tema de importación y todo, menos todavía. Probablemente haya que volver los laboratorios que los tenían al tubo de plástico o al tubo de vidrio. La muestra recogida en un tubo o en un recipiente equivocado, supónganse, cuando se utilizan conservantes incorrectos, por ejemplo, hay muestras que tienen que ser recolectadas con anticoagulantes y no lo tenían, o se utilizaron anticoagulantes que no eran correctos, ¿sí? Generalmente el anticoagulante que se utiliza, salvo son dos, el EPTA, que es para el hemograma, ¿sí? O el fluoruro, que se utiliza en algunos casos, el fluoruro de calcio, para la glucemia, no todos lo utilizan. Este fluoruro se utiliza porque inhibe la glucólisis, entonces me permite tener más tiempo para dosar esa glucosa sin que se empiece a metabolizar. Entonces, si yo tengo una muestra recogida con y me olvido el citrato, perdón, que no se los dije, que es para, por ejemplo, eritrosedimentación y toda la parte de coagulación. Si yo te recogí una muestra en un recipiente que no era el adecuado, evidentemente es una muestra que vamos a tener que volver a extraer. Yo no puedo hacer un hemograma con una muestra con citrato. No se puede, sale mal. Entonces, lamentablemente, pese a todo, hay que volver a citar al paciente y volver a sacarle sangre. Cuando tengo un volumen insuficiente, esto a veces uno con mañas puede llegar a zafar con los volúmenes. Ahora casi todos los autoanalizadores trabajan con poco volumen, incluso los contadores hematológicos nos permiten trabajar con volúmenes, hacer diluciones y trabajar con un Eppendorf, pero así todo, a veces falta volumen y lamentablemente hay que volver a citar. Y cuando yo tengo un transporte prolongado, que se puede producir por distintas circunstancias, si nosotros recibimos muestras o derivamos muestras y la muestra demoró
7 días en llegar, evidentemente esa muestra llegó en malas condiciones, o sea que hay que volver a hacer la extracción. Es muy importante que informar rápidamente que la muestra es rechazada, es decir, al paciente, si puede ser en el mismo día, decirle, mire, la muestra no sirvió por X circunstancias, necesitamos una nueva muestra, solicitarla, obviamente, y conservar la muestra que vamos a rechazar, a ver qué vamos a hacer con esa muestra. Pero generalmente se terminan desechando. Vamos al registro. Primero tenemos que registrar todas las muestras que entren. Repito, todas las muestras que entren. Suele pasar, en realidad no sucede con frecuencia, pero a veces pasa que nos queda alguna muestra rotando. Entonces, sobre todo en los laboratorios que manejan grandes volúmenes de muestras. Entonces después llegan muestras a lugares de procesos que no están ingresadas y empiezan a haber problemas de resultados que tengo de pacientes que no están ingresados. Entonces, es muy importante que haya un control en el ingreso y registro de todas las muestras. Obviamente, podemos tener, y esto varía básicamente en el tamaño del laboratorio, un registro principal, ¿sí?, de lo que está en general para todos los laboratorios, en los laboratorios de mayor tamaño, que tienen áreas especializadas, generalmente cada área tiene un registro propio. Por ejemplo, microbiología tiene en los hospitales, sobre todo pasa esto, tiene un registro propio. Cuando uno manda una muestra de microbiología, ellos tienen un registro de ingreso, más allá del registro general que pueda llegar a tener todo el laboratorio del hospital, o los que están en anatomía patológica, por ejemplo. Esos ya tienen, las guardias también suelen tener un registro distinto al laboratorio, por más que funcionen en el mismo lugar, que a veces las guardias cuentan con un servicio distinto. ¿Por qué? Porque la muestra entra, se procesa y sale, son todas urgencias. Entonces, si bien participan del proceso general del laboratorio en cuanto a estadísticas, resultados, almacenamiento de resultados y almacenamiento de muestras, generalmente tienen a veces, o en los laboratorios de los grandes hospitales donde se manejan tantas urgencias de internación, tienen como un sistema aparte. ¿Qué hacemos? Se le asigna un número de identificación del laboratorio a esa muestra. Hay muchos laboratorios que se manejan con nombres del paciente y otros que se manejan con un número de protocolo. ¿Qué tenemos que tener en este registro? La fecha y la hora que se recogió la muestra, la fecha y la hora en que se recepcionó la muestra en el laboratorio, y acá vamos a laboratorios que nos derivan, o supónganse laboratorios de hospitales, donde se van los distintos técnicos a tomar muestras en salas, y luego traen la muestra al laboratorio, ¿sí? ¿Qué tipo de muestra es? El nombre y los datos del paciente. Datos demográficos se refiere a teléfono, dirección, correo electrónico, etc. La identificación que se le asigna al laboratorio y obviamente los análisis que deben realizarse. ¿Cómo vamos a almacenar? ¿Sí? Nosotros verificamos hasta ahora la calidad de la muestra. Si no cumple con la calidad, la tengo que rechazar. Veo los criterios de rechazo, la sigo o la rechazo. Si sigue, tengo que registrar la muestra con todos los pasos que acabamos de ver. Luego que se registra, se almacena. ¿Cómo vamos a almacenar? Y acá cada laboratorio y el tamaño de cada laboratorio tiene su propia metodología. Generalmente estas metodologías no están escritas, pero deberían estarlo. Nosotros venimos de generaciones donde el control de calidad no existía, se hacía de manera intuitiva. Yo me voy a cansar de decírselos, pero hará unos 10 años donde, a esta parte, donde el control de calidad tiene importancia, se lo ha ponderado y se ha observado las grandes mejoras que se pueden obtener teniendo en cuenta. Entonces, teniendo en cuenta estos procesos de calidad. Entonces vamos a elaborar protocolos. ¿Qué vamos a incluir en el protocolo? Repito, depende del tamaño del laboratorio, no es lo mismo el almacenamiento de un laboratorio que tiene 10, 15, 20 muestras diarias a uno que tiene 1000 muestras diarias. Los volúmenes de guardados son absolutamente distintos, ¿sí?
Entonces, ¿qué vamos a incluir en ese almacenamiento? Primero, ¿qué muestras vamos a almacenar? Hay laboratorios que almacenan todas, ¿sí? Obviamente, ¿qué podemos almacenar? Suero podríamos almacenar, plasma podemos almacenar. Materia fecal es muy difícil de almacenarla. Orina también. Entonces, semen también. Los exudados, si los tenemos en medios de Stuart, se pueden almacenar. ¿Cuánto tiempo? Eso hay que verlo y se protocoliza, insisto, cuánto es el tiempo que se tiene esa muestra. ¿Por qué? Porque un suero congelado, yo puedo usarlo o es viable, supónganse, durante 20 días, si está congelado. Pero una muestra de orina, no. Una muestra de flujo, tampoco. Un semen, tampoco. Una materia fecal, tampoco. Entonces, esas muestras no sirve almacenarlas. O sea, yo tengo que tener un criterio a ver qué voy a almacenar y qué no. Porque no me sirve tener, no sé, 40 orinas en la heladera almacenándolas por cualquier cosa si esa muestra ya no me sirvió más. ¿Está? ¿Cuánto tiempo las vamos a conservar? ¿Dónde se van a almacenar? Repito, si yo tengo 15 muestras diarias, es fácil almacenarlas. En un suero, si tengo que almacenar sueros, los tengo congelados en el freezer, están ahí. Los laboratorios grandes tienen que definir áreas de almacenamiento porque no, el volumen de muestras a almacenar no es el mismo. ¿Qué condiciones de almacenamiento? Temperatura, presión, etc. Y ¿cómo lo voy a almacenar? ¿Los voy a almacenar por día? O sea, ¿los voy a organizar en cajas o en paquetes por día, por números de registro? Es decir, del 1000 al 1100, o los días del 30 de septiembre. Cada laboratorio, también de acuerdo al número de muestras que almacena y al tipo de muestras que almacena, va a elegir el criterio de almacenamiento. En el caso que tengamos que derivar, que esto en la actualidad sucede, porque como muchas veces les he dicho, el análisis clínico se ha extendido tanto que es imposible que un laboratorio haga todas las determinaciones. Entonces, generalmente hay derivaciones, muchas, pocas, pero hay. ¿Qué vamos a tener en cuenta en estas derivaciones? Primero, el laboratorio al cual nosotros derivamos nos remite, ya sea correo, impreso o en una página web, los procedimientos de cada muestra que ellos reciben. Primero, nosotros nos tenemos que asegurar de que nuestra muestra esté correctamente etiquetada, que esté en el recipiente que ellos nos piden que esté, acompañado, obviamente, con una hoja que indique los análisis que nosotros vamos a hacer. Actualmente, y con la pandemia, generalmente todo lo que es vehiculización de muestras va en bolsas adecuadas, y si bien se siguen enviando hojas escritas, cuando las muestras viajan a distintas provincias, toda esta emisión se hace vía web, ¿sí? Generalmente los laboratorios tienen páginas web donde se cargan las muestras que vamos a enviar y las determinaciones que necesitamos que nos hagan. Tenemos que hacer un seguimiento de todas esas muestras, es decir, que llegaron, que se están procesando, si ya tenemos el resultado. Generalmente, repito, los laboratorios que reciben derivaciones tienen un sistema donde una vez que llega la muestra, ellos las cargan en sus registros y dan alertas que te dicen muestra en proceso, o pendiente, o con resultado pendiente, pero hay distintas alertas donde a nosotros nos permiten seguir en qué etapa del proceso está la muestra. Y obviamente tener un registro, porque no van a ser resultados generados por el laboratorio. Entonces son resultados que hay que incorporar de manera externa, ya sea a nuestro sistema de gestión, que si tuviéramos uno informatizado de los análisis que hacemos, o bien de manera manual a la hoja o al análisis de cada paciente. ¿Cómo vamos a desechar las muestras una vez que las hayamos procesado? Primero, tenemos que garantizar el desecho de muestras sea seguro, tanto para el laboratorio como para la comunidad. Entonces, se tiene que elaborar un plan. Para esto hay reglamentaciones locales y nacionales, es decir, cada provincia tiene una reglamentación
que contiene sistemas de recolección de basuras o de desechos biológicos donde se remiten esas muestras. Y obviamente las muestras que tienen algún tipo de contaminación, que nosotros sepamos que tienen contaminación, se desinfectan. ¿A qué se llama a esta desinfección? Agregarle lavandina. Todas las muestras que ustedes manden con lavandina para desechar, esa muestra no contamina nada más, porque no hay, o sea, no, todo lo que podría haber llegado a tener o podría haber llegado a ser peligroso queda absolutamente eliminado. Con un poco de lavandina que ustedes agreguen, se quedan listas, o sea, se pueden desechar tranquilamente. Hemos visto cómo recogemos la muestra, cómo la recolectamos, vamos a ver cómo se produce el transporte, que esta sería nuestra última parte. Transporte, obviamente, no es lo mismo transportar desde la zona donde extraemos la muestra hasta donde se procesa en un mismo laboratorio, eso es cortito. En un hospital es un poco más largo, y después si hay que transportarlo de un laboratorio a otro, de una provincia a otra, ya ahí lleva un transporte que es bastante más importante y más complejo. ¿Cuáles son las reglamentaciones de transporte para hacer este transporte? Obviamente que son reglamentaciones nacionales, yo no puedo mandar cualquier muestra a través del país, ni fuera del país. En este momento hay muchas muestras que viajan fuera del país, por ejemplo, las muestras que se realizan para ver ADN fetal en la madre, por la circulación fetoplacentaria, generalmente se puede ver ADN por si hay alguna malformación en el ADN del hijo. Hay algún laboratorio acá en la Argentina que lo hace en Rosario, pero son muestras que viajan a España o a Estados Unidos, es decir, son muestras que salen del país. Evidentemente, esa muestra no es la misma que yo puedo derivar a un laboratorio, no sé, de Capital a Luján, o de un laboratorio de Mendoza a Buenos Aires, o del laboratorio o de las salas de extracciones del hospital al laboratorio central. Claramente ese tipo de transporte es distinto. Y acá hay reglamentaciones muy claras que están dadas por la Organización de Aviación Civil, esas están específicas, las agencias ferroviarias, en este país no hay trenes, o sea que esas a nosotros no nos incluyen, sí en la provincia de Buenos Aires, y los servicios postales, que es lo que generalmente se utilizan. Hay servicios postales que transportan muestras que son bastante costosos porque hay muestras que tienen requisitos específicos, que los vamos a ver, y que hay servicios que se dedican a hacerlo. Me olvidé sacar esto. Es el cumplimiento de estas normas y reglamentaciones es absolutamente obligatorio. Si nosotros mandamos una muestra que no esté en condiciones y esta muestra es capturada por los agentes sanitarios, hay multas que son gravísimas con respecto. No me quiero imaginar ahora lo que es el transporte de muestras en condiciones de pandemia. Me imagino que las empresas que se dedican a hacer el transporte de muestras deben cumplir con todas estas reglamentaciones que espero sean absolutamente observadas y controladas. Espero que sea así, porque imagínense que el traslado de muestra lo que puede llegar a ser. ¿Cuáles son los requisitos? Básicamente los requisitos de transporte se van a basar en ¿qué? En el perjuicio que pueda provocar la muestra, sobre todo las muestras que son infecciosas. Se van a dividir en dos categorías. Las muestras categoría A, que son las muestras que tienen sustancias infecciosas capaces de provocar la muerte o incapacidad permanente en el hombre, o en un animal, o sea, en un ser vivo. Y las categorías B son las que no cumplan con los requisitos de la categoría A. Entonces vamos a tener la categoría A, que son las que provocan muertes o daños irreparables, irreversibles, y las B, que son las que muestran que si bien producen contagios, porque son muestras infectocontagiosas, pero no producen ni muertes ni daños permanentes. Obviamente que para este tipo de transporte vamos a tener embalajes adecuados. No es lo mismo transportar una muestra categoría A que una muestra categoría B. No es lo mismo, repito, transportar de Santa Rosa a Mendoza, ¿sí?
que de Mendoza a Buenos Aires que de Mendoza a España. Entonces, para estos tipos de transporte vamos a tener distintos tipos de embalajes. El embalaje, obviamente, todos los materiales que son posiblemente peligrosos van a tener un embalaje triple. Si yo tengo que transportar una muestra a un laboratorio acá en Mendoza, supónganse Mega Analizar, que es el laboratorio que tiene la Asociación Bioquímica, que recibe muestras de toda la provincia, generalmente viene un chico a buscar tu muestra, que viene con una heladerita, nada más, donde se lleva los tubitos, que van en una bolsa, y él los pone en esa heladerita y se los lleva. Ese sería todo el embalaje que lleva. Ahora, si nosotros tengo que mandar una muestra a Buenos Aires o fuera del país, ya tiene otro tipo de embalaje. Entonces, ese embalaje triple tenemos, obviamente, son 3 tipos de envases. El recipiente primario, ¿cuál va a ser? El tubo, en donde va el vial, que puede ser un tubo o un recipiente de orina, si en el caso que yo tengo que trasladar orina o algún tipo de muestra líquida, y vamos a tener distintos tipos de viales. Obviamente, de acuerdo al volumen que se puede derivar, voy a tener los distintos tamaños de los distintos viales para llevar. ¿Qué tiene que tener este recipiente primario? Primero tiene que tener un sello antifugas. Generalmente los tubos en los cuales vamos a derivar tienen un cierre que evita fugas. Si nosotros tenemos algún tipo de dudas o vemos que el cierre no está absolutamente sellado, se le puede poner una cinta adhesiva resistente al agua como para asegurarnos que ese cierre no se va a abrir en el transporte. Sobre todo en los recipientes de orina. Cuando hay que enviar muestras de orina en un volumen que no me permita enviarlas en un tubo cerrado y hay que mandar el recipiente de orina, los que han tenido oportunidad de estar en un laboratorio saben que los recipientes de orina vienen volcados de la casa al laboratorio, imagínense si tienen que viajar. Entonces, es posible, si pueden mandar el volumen que les entre en un tubo, ideal. Pero hay veces que no se puede mandar porque necesitan más volumen. En un tubo, en un vial, no se pueden mandar más de 5 mililitros. Si yo, para hacer una determinación, me piden más que ese volumen y lamentablemente voy a tener que mandar un frasquito. Ese frasquito conviene sellarlo porque generalmente se vuelca. Obviamente, y marcado con un rotulador permanente, es decir, en lo posible, si bien hay hay stickers que se pegan y no se salen, pero traten de, si no tienen esos stickers que va pegado en el tubo, marcarlo con un rotulador permanente porque los otros stickers que ustedes les puedan agregar, si se vuelca la muestra o si se moja, se van a salir. Entonces tenemos el recipiente primario, que es donde está la muestra. Luego de ese recipiente primario, ¿qué vamos a tener? Un recipiente secundario, es decir, el que abarca donde está la muestra. Generalmente esto es una caja o una gradilla, en una caja donde hay gradillas, donde se colocan los recipientes primarios. Puede ser una caja de plástico o suelen ser también envases de telgopor, donde yo puedo poner mis recipientes primarios, y generalmente acá es donde se le agrega un refrigerante, en el caso de que la muestra tenga que ir refrigerada, o se pueda poner gasa, papel o material absorbente para poder absorber cualquier tipo de rotura. Ustedes van a ver que generalmente hay cajas que son de plástico o bien vienen de telgopor, donde pueden viajar las muestras, o en bolsitas que van separadas, y si son materiales, ustedes van a ver acá que son materiales que pueden llegar a ser peligrosos, les ponemos ese tipo de envase. Luego que tenemos el recipiente secundario, ¿qué vamos a tener? El que engloba todo, el final, el recipiente exterior o recipiente terciario. Generalmente, de acuerdo a donde vaya, puede ser una caja de cartón, donde van todos los recipientes secundarios, o bien hay, por ejemplo, las muestras que viajan fuera del país, son cajas selladas, donde son tipo valijitas, donde van las muestras adentro absolutamente selladas y se abren solamente en destino. Bien. Esto sería la clase de hoy. La clase que viene vamos a continuar con la segunda parte.